Muy buenas tardes, amigas y amigos. Dios me los bendiga. Un gusto saludarles en esta soleada tarde del 13 de febrero del año 2023. Su servidor, el licenciado Marlon López, los saluda afectuosamente, deseando que cada uno de ustedes, en donde quiera que se encuentren, pues se encuentren bien. Pues los que ya descansan, pues estén adecuadamente descansando. Los que aún estamos trabajando, pues que concluyamos nuestra jornada laboral de forma adecuada. Los que van camino a sus hogares, pues mis mejores deseos para que puedan llegar con bien a sus destinos. Hola Ligia, hola Dayana, ¿qué tal Pablo? Buenas tardes chicas, chicos. Hola Norma de Dávila, gusto saludarles. Pues acá saludándolos desde el Centro de Justicia Laboral. Hoy en un horario un poco atípico, puesto que nuestras clases están pues a desarrollarse en una jornada vespertino-nocturna. Eh, Tal vez le gusto saludarle. Pues igual, deseando que se encuentren bien, agradeciendo a los que se están conectando por acá, repito, en una jornada, en un horario poco habitual, pero que por razones muy particulares y muy, ¿qué tal Carlos? Muy especiales, pues estaremos utilizando en esta jornada, puesto que como les contaba al inicio de nuestro curso, pues habrán semanas, días en que tengamos que conectarnos a una hora un poco más temprano, pero pues esto que no sea de preocupación para quienes no puedan conectarse, puesto que como les he dicho en varias oportunidades, chicos, mis clases quedan acá grabadas. ¿Qué tal Giselle? Gusto saludarte. Hola Auri. Pues acá quedan guardadas. ¿Qué tal Mayrita? ¿Qué tal Eric Cardona? Gusto de saludarles. Pues acá quedan guardadas y en cualquier momento que puedan tengan la disponibilidad de conectarse y ver pues nuestra clase, pues acá pueden perfectamente estar acá, ver el contenido que desarrollamos en nuestra sesión. Hoy pues seremos un poquito más rápidos que en otra ocasión, en otras sesiones se nos han extendido las jornadas, puesto que por allí salen interrogantes, salen cuestionamientos, salen dudas e inquietudes de parte de los chicos sobre los temas que vamos tratando. ¿Qué tal Irma? Pero pues hoy trataremos de avanzar porque pues el tiempo va premiando. Ya estaremos próximos, si Dios nos lo permite, ya tal vez en unas 2 o 3 semanas estaremos enfrentando nuestro primer examen parcial. Hola Liliana, gusto de saludarte. Estaremos enfrentando pues nuestro primer examen parcial, considerando que este semestre es particularmente corto, digámoslo así, por las 2 semanas que no recibimos clases, en torno a las semanas de actividades de huelga de Dolores y Semana Santa. Entonces por ahí se nos acortan un poquito, pero pues dentro de lo que entiendo, nuestros exámenes estarán, creo yo, un poco antes de la Semana Santa, ¿verdad? Igual, gracias García, muy fino por Padrino García, dice acá, por el aviso. Sí, disculpen pues por ahí un poquito. Miren que la jornada se hace corta y particularmente corrida, sí, pero pues ya aquí estamos. Hoy empezaremos a hablar. ¿Qué tal Valeria? Gusto saludarte. Pasaremos a hablar de algo que a mí en lo particular me apasiona mucho, y es el tema de los principios. En su momento yo, en la sesión pasada, les hice la recomendación, chicos, que dieran lectura a los artículos 15 y 326 del Código de Trabajo, así como los artículos 103 y 106 de la Constitución, ya que estos artículos vienen a ser como que los pilares fundamentales en torno a la comprensión o a una adecuada comprensión de los principios en materia de derecho del trabajo, ¿sí? Algunos principios pues pudieron haberlos visto ustedes en su clase, en su curso de Derecho del Trabajo 1, en su curso de Derecho del Trabajo 2. De hecho pues es parte obligatoria, digamos, del contenido de su curso, ahondar sobre el tema de los principios. Yo en lo particular, chicos, un segundito. Aquí agobia el calor y tiene uno que encender su ventilador. Yo en lo particular, chicos, en mi experiencia como juez, gracias a Dios, un poco más de 20 años de ejercicio jurisdiccional, créanme, no he encontrado ninguna otra rama del derecho como la
como lo es en el derecho del trabajo, en el que los principios jueguen un papel preponderante, en el que los principios realmente pues se figuren incluso en ocasiones muy por encima de las mismas disposiciones legales. Van a ver ustedes, gracias Beli, buen provecho para ti también, David García, WVIP Zapeta, gracias igual, buena tarde. Pues vamos a ver que incluso los principios, como les menciono, llegan a incluso a desplazar en ocasiones a la misma norma, permiten que ciertas situaciones que no estén reguladas, pues sean solucionadas, que no estén reguladas positivamente en un cuerpo normativo, pues pasen a ser solucionadas a través de los principios, ¿sí? Entonces van a aprender, quiero que repito que tengan bien que estén abiertos al hecho de que en este curso, pues al menos su servidor sí hará una inversión muy importante de tiempo en torno a hablar y a discutir sobre los principios del derecho del trabajo. Sí, bueno, entrando en materia de este curso, acá les comparto yo algunas cuestiones generales en cuanto a algunos conceptos y algunos términos que en algún momento pueden ser, espero en Dios, digeribles y manejables para ustedes, ¿sí? Dice acá, concepto de principios del derecho del trabajo. Son directrices o líneas matrices dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del derecho y del proceso. Acá les cito yo artículo 15 y artículo 326, ambos del Código de Trabajo. Vamos a darle lectura, ojalá y tengan por ahí a la mano su Código de Trabajo. El artículo 15 del Código de Trabajo advierte lo siguiente, oigan bien. Dice, los casos no previstos por este código, o sea, por el Código de Trabajo, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo. Vean qué interesante cómo nos dimensiona este artículo el escenario. Lo pone bien extenso porque habla o relaciona esto. Dice, los casos no previstos por este código, o sea, el Código de Trabajo, por sus reglamentos o por las demás leyes de trabajo, dice, se deben resolver, oigan, en primer término, hay un orden de prelación, hay un orden, en primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo, ¿sí? En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, dice, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Vean, el legislador en esta norma, en este artículo, advirtió, miren señores, dijo, bueno, en una ley, de alguna forma y por la misma, vean chicos, la misma naturaleza del derecho del trabajo, va advirtiendo estos escenarios no regulados. El derecho del trabajo es cambiante, el derecho del trabajo es evolutivo, el derecho del trabajo va cambiando. Nos hemos visto en esta época reciente, chicos, en los últimos 3 años del año 2019, 2020. Saludcita para el cafecito de la tarde. Ya vamos a entrar al tercer año en el que el mundo cambió. El mundo se dio cuenta de la situación o de lo vulnerable que podía ser en sus sistemas de salud. Enfrentó una enfermedad, un virus que acabó con mucha gente, con buena parte de la población, y que generó cambios que hasta el día de hoy estamos viendo sus repercusiones. El tema del tráfico, acá en la ciudad, es producto de todo esto mismo que se está dando y que surgió, claro, en el año 2019, 2020 había tráfico, indudablemente que había tráfico, pero yo no sé, pero no había tanto tráfico como lo hay ahora. Creo que esa situación pandémica del 2020, 2021, 2022 hizo que la gente, bueno, primero tomando en consideración que no contamos aquí en la ciudad con un servicio público de transporte eficiente, con todo y que el Transmetro hace cosas muy positivas, traslada mucha gente a un bajo costo, pero hay otras áreas periféricas. Yo vengo del municipio de Misco,
hay quienes vienen de la ciudad, hola Luisito, ¿qué tal Cristian? De Villanueva, de otros municipios periféricos a la ciudad capital y vienen a trabajar acá a Guatemala. ¿Se han dado cuenta ustedes que la explosión de los medios de transporte, hablando de las motocicletas, híjole, ha sido impresionante? No sé cuántas veces se ha multiplicado la venta y compra de motocicletas en nuestro país. Es impresionante el enjambre de motocicletas que hay de cualquier hora, ¿sí? Traigo esto a colación, chicos, porque esta pandemia vino a generar cambios. Y vino a generar cambios en el ámbito del derecho del trabajo también. Hay más acceso, dice Mayra. Claro, eso iba a mencionar, como que la gente ahorró plata en estos 2-3 años y decidió invertirla en comprar un vehículo para trasladarse, porque camionetas de las de Aquetzal ya no hay. Vean ustedes cómo cambió el tema del transporte. Ahora el transporte ya te cobra 5 quetzales en 3 años. Malaya, eso hubiese existido hace tal vez de algunos años, ya pues contemporáneo de su servidor, 45, 50 años. Recordará que antes subirle al pasaje, subirle 2, 3 o 5 centavos, era impresionante el movimiento social que generaba. Era una quema impresionante de buses. Hubo intentos, yo pues cuando hacía uso de camionetas, estudiaba en sexto primaria y vivía en una colonia que se llama El Milagro, pues caminaba para la escuela La Mariano Rosell y Arellano, que fue donde saqué mi primaria. Luego me vine a un instituto experimental a San José Las Rosas. Fue mi primera experiencia transportándome en buses. Mi madre pues me daba mis 5 centavos para ida y 5 centavos de regreso. A veces mis 5 centavos me los gastaba en alguna golosina, en algún cuquito. En aquel entonces había unos, los decíamos cuquitos, no sé si alguno de ustedes los vio. Los famosos cuquitos valían 1 centavo, 2 centavos, unos grandototes. Y un pan a mí me encantaba el pan pirujo, eran unos pirujotes que valían 2 centavos con aguacate. Y a veces me gastaba mis 5 len y me tocaba que a veces o irme a pie de regreso o me iba colado en las camionetas. Pero todo esto lo traigo a colación, chicos, porque antes de subirle 5 centavos, falla el tráfico, dice Beli. ¿Qué tráfico? Sí, Ligia, es terrible el tráfico en la ciudad. Ya no caben más carros, por eso es que caben más motos. Entonces traigo esto a colación porque vean todos los cambios que se han generado a raíz de esta pandemia del 2020. Vamos a cumplir 3 años. Se dieron cambios significativos y en el ámbito laboral no estuvo ajeno a ello. Se fueron creando nuevas condiciones laborales, me acuerdo muy bien, incluso su servidor, tal vez lo buscan por ahí en mi página, está por ahí alguna entrevista o alguna conferencia que di sobre el tema del teletrabajo, esta nueva modalidad de empleo que pues para muchos era una invención del siglo, para otros que pues por ahí nos dábamos a la tarea de un poquito investigar y darnos cuenta que habían situaciones muy riesgosas con el tema del teletrabajo, que no habían condiciones legales muy valederas y que protegieran al trabajador, porque te decían, mira, vas a trabajar en tu casa, a uno, ala, qué rico, en la casa, me levanto más tarde, ya no salgo corriendo por el tráfico, qué rico, me quedo 1 hora más acostado. Hola Argelia. Y te esclavizabas en casa. Hombres, mujeres, niños, igual esclavizados, lo digo en buenos términos, con sus clases, con sus estudios. Hola, Wally, dice Wally. Hola, Wally. Esclavizados en sus clases, todos amontonados en casa. Teníamos un sistema de internet pésimo. Era una estafa, porque te decían que te daban no sé cuántos megabytes por segundo, pero era una estafa. Yo tuve que cambiar de empresa, de señal de internet, porque en mi casa estábamos a veces mis 3 hijos que estaban en clases, y a veces solo con ellos se topaba la señal de internet y se caía, y óigame, era terrible. Tuve que cancelar el anterior servicio, me pasé a otra compañía, que realmente mis hijos, y usted compró 25 len, dice Beli, los cuquitos. Yo los compré a 2 centavos, a centavo incluso. Al dinero alcanzaba, eran 5 centavos, y por eso les digo antes, habría pleito cuando le subían al pasaje, 5 len. A veces hubo intentos de subirle de 5 a 10 centavos, era un desmadre.
salían los estudiantes, salía la gente obrera a decir no, no y no y no y no, y quemaban buses y no había aumento. El pueblo mandaba en ese entonces. Ahora nos encaramaron 5 quetzales, perdón por el término, por la chapinada, 5 quetzales el valor del pasaje, y qué otra, toca. Todo se ha incrementado, el salario pues ha sido aumentado en un porcentaje muy poco, pero las condiciones cambiaron. Y se dio el problema del cambio de condiciones laborales. Mucha gente incluso se vio, al principio de la pandemia, no me dejarán mentir ustedes, muchos fueron enviados a descansar de vacaciones, a descansar de periodos vacacionales, obligados. A quienes les debían vacaciones los mandaron a vacacionar en lo que se estabilizaba todo, en lo que el gobierno tomaba medidas, y se tomaron medidas económicas cuya intención era mantener el sistema económico estable, que los generadores de empleo, los patronos, estuvieran estables, tuvieran aún pues el respaldo y el apoyo económico, muchos con deudas, y se generaron estos cambios, y hubo circunstancias en las cuales los trabajadores se vieron obligados a aceptar esas Belsaut, está Belsaut Concel, dice Beli, me reservo el nombre para no hacerles buena o mala propaganda. Pues les decía, ¿y qué pasó? No había una ley que permitiera el trabajo en esos términos, pero el trabajo cambió. Pero, ¿en qué condiciones? Para algunos buenas, para otros no muy buenas, para otros sí negativas, pero cambió. El tema es de que sin que hubiera una legislación, las condiciones cambiaron. Y acá los principios jugaron un papel importante. Nos tocó que lidiar en esos momentos pues con condiciones que permitiesen, miren, era de ir balanceando la situación en la que estaban los trabajadores y la situación en la que también estaban muchos empleadores. Hubo situaciones críticas, yo, créanme, comprendo mucho esa parte también en torno a las dificultades que enfrentaron los empleadores, porque tenían obligaciones. Vale 7 para Villahermosa. Al pasaje ahora, miren, dice Beli, 7 quetzales cuesta el pasaje para Villahermosa. Miren, hablando de algo así rapidito con el tema del pasaje, de verdad, es una ingratitud realmente. Yo no entiendo cómo funciona eso. Pero, por ejemplo, chicos, yo jamás había visto el galón de gasolina tan barato como lo vi en época de pandemia. Creo que valía 13 quetzales, llegó a valer 13 quetzales un galón de gasolina. Cuando yo empecé a usar carro, allá en 1996, 97, bueno, usaba en el 95, pero no era mío cuando yo ya compré mi carro, 96 más o menos, el galón de gasolina valía 15 quetzales, 15, 16 quetzales. En época de pandemia yo vi el galón de gasolina, lo más barato en la historia de mi vida, 13, 14 quetzales. ¿Cómo es ese juego entonces? O sea, David García dice 18, sí, 18 quetzales, pero yo en lo particular te digo, David, o sea, yo en una época más baja, y no me dejará mentir más de alguno, el galón valía 14 quetzales aquí en la ciudad. Gracias, gracias, saludos igual hasta Shela, mi querida amiga. Cuando usé carro ya valía, decirle que era un lujo llenar un tanque con 100 quetzales, en época de pandemia, David. ¿Cómo funciona? A mí me cuesta entenderlo. ¿Cómo funciona? No sé. Que a baja demanda, a bajo costo. Porque antes no circulaban muchos carros por diversas razones, cuestiones de limitaciones de circulación, etcétera, etcétera. Y eso bajó los costos. Entonces, entre más consumes combustible, está más caro. O sea, ¿cómo es la dinámica? Me cuesta, repito, a veces entender esa dinámica. Porque era increíble ver lo barato, cabal, que ahora dice, bueno, David, llenabas el tanque con 100 pesos, ¿sí? El tanque de la moto lo llenabas con ¿cuánto? Con 25, 30 quetzales, ¿sí? De Villanueva para la USA aún están a 8 quetzales, dice Elizabeth Cazali. Gracias, Elizabeth. Ahora yo, por ejemplo, yo tengo un carro que se llena más o menos con 15 galones. Chicos, se llena con 500 quetzales a la hora de llenarlo. Yo todavía lo compraba a 7 quetzales el galón a la Argelia. Imagínense Argelia, todavía 7 quetzales el galón. Eran pocos los vehículos, era poca la demanda, era poco el costo.
Y si nos ponemos en huelga y no compramos gasolina por un mes, por ejemplo, ¿qué pasará? Me pregunto yo. ¿Bajarán los costos? La verdad no sé cómo funciona esto, pero yo entiendo que a más demanda, costo más bajo, en teoría, es mi parecer, pero no soy economista, lo aclaro, soy un estudiante de Derecho. El dólar estaba a 1.35, sí, Argelia, recuerda, yo recuerdo mucho todavía el tiempo de mi niñez, el dólar estaba a 1 por 1, me recuerdo, mis papás contaban, me contaban y platicábamos de este tema, a 1.50, ya que yo recuerde, pues ya yo estaba estudiando en primaria, llegaba a 1.50 el valor del dólar frente al quetzal. Entramos en la era democrática y una devaluación impresionante del quetzal, y así es como estamos ahorita, casi a 8 quetzales por un dólar. Bueno, hago toda esta remembranza, chicos, porque hubo situaciones muy especiales en el tema de las relaciones laborales que mutaron, que cambiaron, y cambiaron por esa misma necesidad. Había que adecuar, y por eso mismo es el que el legislador acá dejó esta norma. Y todo esto de los cambios, todo esto de las condiciones distintas, lo traigo a colación, chicos, porque el legislador advierte eso en este artículo 15 y nos dice, vean, los casos no previstos en este código por sus reglamentos o por las demás leyes de trabajo se deben resolver en primer lugar, vamos al orden de prelación, a los principios. Luego, dice, en primer término, de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo a la equidad, la costumbre o los usos locales, en armonía con dichos principios también. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Hace un ratito, entre tanto escuchaba, conversaba con ustedes, vino a mi mente un momento especial en mi carrera, y es cuando estaba sometiéndome a mi primer examen privado. Dice Argelia, desde que se vendieron las reservas de oro en Guatemala nos venimos abajo. Puede ser que esas reservas eran las que mantenían a flote el quetzal. Dice primero, segundo, el tercer considerando, ubiquémonos en el tercer considerando de nuestro código de trabajo. ¿Sí? Acá las mencionan como características ideológicas. ¿Sí? Algunos tratadistas las relacionan los principios con estas características ideológicas, dice el derecho del trabajo. ¿Sí? Pero vamos a esto, dice. Vamos a leer estas literales de este primero, segundo, tercer considerando, ¿sí? Del Código de Trabajo. Dice que esas características ideológicas, voy a retroceder un poco al segundo considerando. Dice que la más eficaz de las medidas consiste en la determinación de una norma ideológica precisa y uniforme que tanto sirva para deslindar el campo de aplicación del derecho del trabajo del que es propio del derecho común, como para guiar obligatoriamente por los buenos principios a las autoridades encargadas de administrar e interpretar el Código de Trabajo, a patronos y a trabajadores. Dos aspectos interesantes en este tercer considerando. Me interesa que advirtamos antes, digamos, para una ubicación histórica, el derecho del trabajo estaba inmerso dentro del derecho común. Hablemos del derecho civil, hablemos de figuras como la prestación de servicios, como la locación de servicios, que eran propios del derecho común, del derecho civil, del derecho mercantil. Entonces, este código, los legisladores en aquel entonces, dijeron, no, vamos a sacarlo del derecho común y lo vamos a ubicar dentro del propio derecho del trabajo. ¿Sí? Y esto no era una cuestión o una invención propia o de exclusividad nuestra, no, vino de influencias extranjeras, obviamente. Hablamos de procesos de evolución, de desarrollo y fortalecimiento del derecho del trabajo. Pero vamos acá, dice, vamos al tercer considerando, dice, que esas características ideológicas del derecho del trabajo y, en consecuencia, también las del derecho del trabajo, desde el Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Aquí, en este considerando, advirtamos, dice, las identifican como características ideológicas. ¿Sí? El derecho del trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores,
puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, o sea, de los trabajadores, otorgándoles una protección jurídica preferente. B. El derecho del trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal. Vean el balance que hay. Dice, vamos a proteger al trabajador, pero también tenemos que advertir que debe de haber un balance, que debe de haber una dinámica en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa, mediante la contratación individual o colectiva, de manera muy especial por medio de los pactos colectivos o la primo de condiciones de trabajo. Vean, en la literal D nos identifica un escenario. Dice, aquí hablamos de dos o tres principios. Primero, el tema del que el derecho del trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras para los trabajadores, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente a este y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, ¿sí? En estricta conformidad con las posibilidades, hablamos obviamente de posibilidades económicas de cada empresa, o la sean mediante la contratación individual, colectiva o por medio de los pactos colectivos. C, vean el derecho del trabajo es un derecho necesario e imperativo. O sea, era obligado que existía este cuerpo normativo, esta rama del derecho. ¿Por qué? Había que contener los abusos de aquel que estaba explotando a otro ser humano. Había que ponerle un alto, una detención, ¿sí? Dice, es un derecho necesario e imperativo, o sea, oigan, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad. Futuros abogados, va a ser común que ustedes en una contienda jurídica en materia laboral, la contraparte, el patrono, el abusadorcito y su asesor van a exigir que se respete la autonomía de la voluntad. El tema es delicado porque muchas veces esa autonomía de la voluntad, porque dice, mire, aquí hay un contrato, y a él no se le puso una pistola para que lo obligara, para que lo firmara, él lo hizo por su voluntad. Autonomía de la voluntad, dice el conocedor del derecho. Miren, hay que respetar esa autonomía de la voluntad. Pero ojo, ok, es cierto, hay una libertad de contratación, hay una autonomía de la libertad, pero esa autonomía tiene límites. Y aquí vemos a esto, regresemos a esta literal C. Dice, el derecho al trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa. O sea, no es que si yo quiero lo aplico, o si no, no. Si me conviene lo aplico y si no, no. No, ni más, no. El derecho al trabajo es de aplicación forzosa, ¿sí? Bueno. Dice, en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad propio del derecho común. O sea, en el derecho común, ahí sí, la autonomía de voluntad es lo que prevalece. Si usted quiere comprometerse a adquirir un préstamo con un porcentaje de interés de un 10% mensual, lo cual se va a transformar en un 120% anual, es su problema. Es su problema. Ustedes dirán, a la LIC, pero tenemos necesidad de sacar un préstamo. Sí, pero en el derecho común. O sea, ahí es la autonomía de la voluntad. Si usted quiere agarrar ese préstamo, órale, agárrelo. Lo traslado al plano laboral. Le ponen un contrato de trabajo que dice que usted, sí o sí, va a trabajar 14 horas diarias y solo le van a pagar 8, por ejemplo, y le van a pagar solo un salario mínimo,
o un contrato de trabajo que diga, mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar solo 2.500 quetzales. Y usted dirá, bueno, y usted por necesidad lo va a aceptar. ¿Sí? Bueno, es autonomía de la voluntad, porque el patrón no va a decir, mire, señor juez, mire, él firmó este contrato y aquí él se comprometió a trabajarme 14 horas diarias. No sé cómo le va a hacer, pero él me las trabaja o me las trabaja. O sea, ok, puede ser que haya posibilidad de que las trabaje, pero compénsele económicamente esas 14 horas de trabajo. Usted, el trabajador, tiene obligación de estar 8 horas. El resto es tiempo extraordinario, compénsenselo. Es cierto, usted puede decidir, mira, necesito que me trabajes de 6 de la mañana a 8 de la noche, 14 horas, pero te voy a pagar. O sea, estas tus 14 horas te las voy a pagar. Vaya usted, o sea, si le están compensando, órale, no está mal, me explico. Pero el tema es que le digan a usted, vas a trabajar 14 horas, pero no hay derecho a horas extras. Y solo vas a ganar 2.500 quetzales. Ahí, ahí no priva la autonomía de la libertad, porque se está transgrediendo el mínimo de derechos que está establecido en la legislación laboral. ¿Y cuál es ese mínimo de derechos? O sea, trabajar 8 horas. Hasta ahí, ese es el piso. De ahí no se tiene que bajar nadie. ¿Me explico? Si le ponen que va a trabajar solo 6 horas y le van a trabajar y le van a pagar como que trabajó 8, nítido, está bien. ¿Me explico? Pero, ojo, repito, que esa autonomía de la voluntad está limitada al hecho de que esa voluntad no transgreda una ley laboral que establezca un mínimo de derechos, ¿sí? Propio derecho mutuo, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libro, aquí dice un libro, y es un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio sin que su voluntad esté condicionada a diversos factores y desigualdades de orden económico-social. En nuestro caso, eso no existe. Eso es propio del derecho común. O sea, aceptan esas, bueno, si gustan, aceptan esas condiciones, usted sabrá. Pero en el derecho del trabajo no. El derecho al trabajo, vean esto, es realista y objetivo. Lo primero porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. O sea, derecho realista y objetivo. Realista, ¿por qué? Porque ve al trabajador desde el punto de vista del ser humano, entendiéndose esas diferencias, esas posiciones económicas distintas, en fin, lo analiza y ve el problema desde ese escenario también. Y dice que es objetivo porque, bueno, para resolver el conflicto ve cuestiones, dice, con motivo dice resolver diversos problemas que con motivo de su aplicación con un criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. A eso se refiere la objetividad. Y por último dice, el derecho al trabajo es una rama del derecho público, porque al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. El derecho al trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social a lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos, y porque el derecho del trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación, que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica, que descansa en el falso supuesto de su coincidencia, con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas, que solo en teoría postulan a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Acá, estas características ideológicas, acá así concebidas en nuestro Código de Trabajo, sirven o constituyen en mucho la base de lo que vamos a ver en el tema de los principios. Vamos a la siguiente diapositiva. Estamos en la número
La número, bueno, empezamos en la número 6, cuando estábamos hablando de los principios, el concepto, bueno, vamos a leer, ya leímos el artículo 15, ahora veamos el artículo 326. Artículo 326. En cuanto no contraríe, oigan bien, el texto y los principios procesales que contiene este código, perdón, jóvenes, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del código, aquí dice enjuiciamiento civil y mercantil, y de la ley constitutiva del organismo judicial. O sea, primero, traduciéndolo a un escenario actual, el 326 señala, en cuanto no contraríe el texto y los principios procesales que tienen este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Si hubiere omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Ok, 326. El 326 nos orienta a la aplicación de normas procesales del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley del organismo judicial. Orienta a que podamos utilizarla, sí, pero siempre y cuando no vayan en contra de los principios procesales contenidos en el Código de Trabajo, ¿sí? Sí es posible que encontremos, y vamos a ver más adelante, unos ejemplos de estas normas que atacan o que van en contra de lo que está regulado en el Código de Trabajo, ¿sí? Esto será conforme avancemos en el tema de los principios. Acá en la segunda parte de la diapositiva número 6 dice, en su acepción filosófica, vean esto, me gusta esta frase, dice, son las máximas o verdades universales del derecho, que han servido incluso para orientar la misma ley. Aquí conforme veamos los objetivos o los fines que tienen los principios, vamos a entender un poquito este párrafo. Dice que incluso, o sea, los principios han servido para orientar la misma ley. O sea, puede ser que una ley se puede interpretar de varias maneras, ¿sí? Pero acá los principios nos dicen, nos van a decir, miren señores, si bien es cierto, esta norma la pueden interpretar ustedes de varias formas, hay una única interpretación que debe de prevalecer, y es la interpretación más favorable para el trabajador. ¿Estamos? Vamos a la diapositiva número 7. Definición. Acá les cito yo una definición técnica, una definición que pues, si ustedes la gustan la toman o pueden buscar alguna de algún otro tratadista, de los tratadistas que les he mencionado, algunos como Mario López Larrabe en su libro, en su tesis, que se volvió libro, da un concepto general en torno al tema de los principios, una definición. Eric Álvarez Mancilla, Luis Fernández Molina, no digamos el doctor Landelino Franco, que en paz descanse. Todos estos tratadistas guatemaltecos dan también una definición de lo que puede interpretarse como los principios. ¿Qué son los principios? Dice acá, yo les traslado esta. Los principios del derecho del trabajo son ideas fundamentales de la organización jurídico-laboral que surgen del orden normativo dado y lo realimentan, dándole determinado sentido a cada una de las disposiciones que lo componen, resultando indispensables para aplicar rectamente sus normas. ¿Estamos? Diapositiva número 8. ¿Cuál es la finalidad de los principios? Algunas palabras les van a parecer como que ya las leímos en algún lado, y sí, por ahí, en los considerandos del Código de Trabajo, hay algo de esto, en estas características ideológicas. ¿Cuál es la finalidad de los principios? Oigan, se los dije ya en la sesión pasada. La finalidad de los principios es proteger la dignidad del trabajador. Proteger la dignidad del trabajador. El trabajador, el ser humano, puede verse violentado en esa dignidad a aceptar condiciones inhumanas en una contratación laboral. Y acá los principios tienen como finalidad proteger esa dignidad humana. Dice,
proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia. Oigan bien, tanto al iniciarse el vínculo laboral, es decir, cuando va a ser contratado, como durante el desarrollo de esa relación contractual, ¿sí? Y al momento en que termina la relación laboral y al momento de su extinción. Es decir, los principios van a estar presentes, se los digo como por tercera o cuarta ocasión, al inicio de la contratación, al inicio de la relación laboral, durante el desarrollo de la prestación del servicio, durante el desarrollo del contrato y al momento en que el contrato termine, ¿sí? Además, dice acá, que los principios son un filtro para la aplicación de normas ajenas al derecho del trabajo. Y aquí les traigo, vean ustedes lo que señalaba el artículo 326 del Código de Trabajo. El 326 nos señala, miren señores, ¿sí? Si ustedes quieren pueden utilizar normas del Código Procesal Civil y Mercantil, normas de la ley del organismo judicial, si ustedes quieren utilícenlas. Pero ojo, dice el Código, ok, yo les doy permiso que las usen, eso dice el Código. Pero si las van a usar, deben advertir que estas normas que van a utilizar propias de un proceso civil común o de una ley del organismo judicial, dice, no vayan en contra de mis principios, no vayan en contra de lo que está arreglado o de lo que está normado en el Código del Trabajo, en el Código de Trabajo, sea en su parte, esencialmente en su parte adjetiva, porque si hablamos de un Código Procesal Civil y Mercantil, de una ley del organismo judicial, estamos hablando de una ley adjetiva o procesal, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes de su curso de teoría general del proceso? La ley del organismo judicial es una norma procesal supletoria. Se utiliza en ausencia de una norma que regule determinada figura, determinado aspecto del proceso. Por ejemplo, el tema de los incidentes. Digamos en términos generales, la ley que regula la tramitación de los incidentes, ¿cuál es? En el derecho civil, procesal civil, en el derecho laboral, en el derecho de familia, en el derecho mercantil. La ley que por norma general regula el trámite de los incidentes es la ley del organismo judicial. Otra, en algunos cuerpos normativos se mencionan los incidentes. Por ejemplo, vamos a ver que el artículo 309, 310 del Código de Trabajo menciona los incidentes como el mecanismo para tramitar las incompetencias, ¿sí? O vamos a ver, por ejemplo, en un proceso laboral que la impugnación de documentos se va a hacer con base a un incidente de impugnación de documentos regulado en el artículo 186 y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, hay normas supletorias que son utilizables, sí, pero el Código de Trabajo dice acá, de acuerdo a la finalidad de los principios, nos señala, bueno, pueden usarlas, sí, pero ojo, no vayan a que no contravengan o que su aplicación no contravenga o desplace una norma propia del Código de Trabajo, ¿sí? 1, 2, que no contravenga los principios. Si contravienen los principios, no podemos aplicarla. Ojo, tengámoslo siempre presente. Siguiente. Funciones esenciales de los principios. Tenemos entre sus funciones, aquí les menciono 4, que es orientadora e informadora, normativa e integrativa, interpretadora y unificante o de armonización de la política legislativa y judicial. Dice, orientadora e informadora, dice, ¿por qué los principios tienen estas funciones? Sirven o funcionan como un medio para orientar o informar, ¿por qué? Dice, debido a que ilustra al legislador y delimita su actuar conforme a las pautas superiores. Es decir, vean, orienta al legislador y lo informa, le dice, mire señor legislador, uno de mis principios es la irrenunciabilidad de derechos, por ejemplo. Entonces, usted si va a crear una norma, tenga cuidado, que esa norma no contenga, que no vaya encaminada a constituir un medio para que el trabajador renuncie a un derecho. Eso no es viable. Acá le dice, mire señor legislador, acá según la Constitución, según los principios, las leyes laborales, los derechos laborales son un mínimo. De ahí no nos podemos bajar. Por ejemplo, si usted quiere reformar el Código de Trabajo y que las vacaciones ya no sean de 15 días, sino que de 10 días, ojo, eso no se puede. Usted no puede
digamos, como que disminuir los derechos que ya han sido reconocidos y están establecidos en la ley. No puede hacerlo. Entonces, acá, esta función esencial, esa función especial, digámoslo así, de orientar e informar va dirigida esencialmente ¿a quién? Al legislador, porque le dice, mire señor legislador, usted tiene que limitar su actuar. Su actuar legislativo está bien, usted tiene esa potestad, el Estado le reconoce a usted como la persona, como el que va a crear las normas, está bien, no hay problema, órale, es parte de su mandato constitucional, pero en el tema laboral tenga cuidado, ¿sí? Porque usted, ve aquí, dice, usted tiene ciertas limitaciones en materia laboral, y es que parte de, y se los comparto así chicos, una de las críticas o señalamientos que se da a nuestra... Ok, ok Carlos. Rapidito, ahorita al concluir mi clase te lo comparto, te lo digo. En esta función, repito, le dice al legislador y también le dice al que va a sancionar la ley. Porque pensemos, se le chispoteó al legislador, sus asesores pasaron de noche en el curso de Derecho del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo, no recibieron clase de los principios y no conocieron nada de los principios. Y va una norma, una ley que va a disminuir derechos laborales. Ha sido muy criticada el tema de los salarios diferenciados, de los salarios en determinadas regiones del país menores al salario mínimo fijado acá en la ciudad. Discutible, bastante discutible, pero pues si hay un salario mínimo, el costo de la vida, pues yo, perdónenme, pero por ejemplo, algo lo planteábamos hace unas sesiones, el costo de la vida en cuanto al gasto o el valor del combustible. En el interior del país es más caro el combustible que aquí en la ciudad. Van a Petén, el Petén vale 2 o 3 quetzales, más caro el galón de combustible. ¿Qué tan barata puede ser la vida por allá? ¿Cuánto costarán los productos básicos para la sobrevivencia de la familia en estos lugares? Es difícil. Pero bueno, se le pasó al legislador y dijo, va, lo aprobamos, muchacha, ya se fue, fue la chingada, mire, nadie nos dijo que había una norma que no permitía esto, pero ya lo hicimos, ni modo. Ojo, pero aquí todavía le dice, hay un último escenario. En esta última parte materializo este ejemplo. Dice, asimismo, orienta a quien debe sancionar una ley. ¿Quién es el encargado de sancionar la ley? En esta dinámica de Estado, de república que tenemos, al Ejecutivo, al señor presidente. Él sanciona o veta. Y le dice, asimismo, a quien debe sancionar, orienta a quien debe sancionar una ley, sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico. O sea, le dice, mire, o sea, los principios son una base, son un fundamento para el ordenamiento jurídico. Ojo, de esa base no se puede bajar nadie. Entonces, si usted, mire señor presidente, yo recibí mi clase de procesal del trabajo, un licenciado nos contó que hay principios y que estos principios impiden que se disminuyan los derechos, incluso la misma Constitución. En nuestra próxima clase vamos a leer estos dos artículos constitucionales, el 103 y 106, que me encantan cómo están. Y estos artículos constitucionales están en la parte, y de verdad chicos, si en un futuro no muy lejano, hay un intento de reformar la Constitución, estos bastiones que están establecidos en esta parte dogmática de la Constitución, hay que protegerlos. 103, 106 constitucional, 101, 102 de la Constitución, ese apartado hay que protegerlo. Está blindado. Los constituyentes muy sabiamente en el año 1983-84, que crearon esa Asamblea Nacional Constituyente, que conformaron esa Asamblea Nacional Constituyente y nos dieron la Constitución que hoy tenemos, que cabrones, mis respetos. Pensaron y dijeron, no, esto que es fundamental para la sociedad, somos un país obrero, trabajador, luchón, hay mucha gente trabajadora aquí en Guatemala que hay que protegerla, y vamos a protegerla a un nivel constitucional. Vamos a dejar establecidos estos dos artículos, 103 y 106 constitucional, los vamos a dejar así blindados. Están ahí
Y ojo, que solo pueden ser reformados o cambiados a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y aún así la Constitución lo establezca, chicos. O sea, esto no puede ser cambiado, digamos, en disminución o en perjuicio. Es decir, no puede venir otra constitución, otra norma constitucional a limitar estos derechos. Hay que defenderlos, ¿sí? Y por último, chicos, ya para concluir, dice normativa integrativa, dice. Esta función surge y debemos entenderla porque debido a que es un instrumento técnico para cubrir una laguna del ordenamiento jurídico. Aquí pónganle ver artículo 15. Dice, debido a que es un instrumento técnico para cubrir una laguna en el ordenamiento jurídico. Por eso se le llama que su función es normativa e integrativa. ¿Por qué? Porque va a cubrir una laguna. El artículo 15 señala que aquello que no esté previsto en el Código de Trabajo, sus reglamentos o cualquier ley de trabajo, ojo, deberá, ¿cómo dice? Artículo 15. Los casos no previstos en este código, reglamentos, dice, se deben resolver, no dice se pueden. Ojo, vean el imperativo, no dice se pueden, se deben resolver con base en los principios. Dice, integrando el derecho y actuando como fuente supletoria en caso de ausencia de una ley. Es decir, que si el Código de Trabajo no regula una cuestión, algo y los principios van a servir como una fuente supletoria en ausencia de ley. Acá vamos a terminar, chicos, son las 5:01, yo me tengo que retirar, disculpen. Solo dice, lo voy a contestar a Carlos, que usted sería tan amable de indicarme cuál fue la última reforma. Perdón, Carlos, perdón, chicos, disculpen, pero me cayó algo pesado el almuerzo y como me pongo a hablar, esto me genera cierta incomodidad. Disculpen, chicos, ¿sí? Carlos, la última reforma que yo recuerdo al Código de Trabajo está contenida en el decreto 7-2017. Este decreto reformó el procedimiento para sancionar las faltas laborales. Decreto 7-2017 instauró un proceso contencioso administrativo de trabajo. Dividió el procedimiento de juzgamiento de faltas en dos fases, una fase administrativa y una fase jurisdiccional. Vea esto, Dios primero nos va a dar tiempo, Dios me lo permita, sino que sea un sábado me conecto y les platico sobre el contencioso administrativo de trabajo, porque quiero que conozcan, lo aprendan y lo tengan presente, chicos, porque fijo se lo van a preguntar en su examen. Decreto 7-2017, Carlos, búsquelo, reformó los artículos 272, creó 272 bis, 272 ter y creó el proceso contencioso administrativo de trabajo. Ubíquese usted en un código que vaya a comprar y que ubíquese en el artículo 272 y diga reformado por el decreto 7-2017, ahí está. Ahora si no, busque también en la librería jurídica el decreto 7-2017, googleenlo, chéquenlo, chicos, en Google se encuentran fácilmente este decreto, ¿sí? Saludos igual, Emilé, dice Padrino García, ¿qué tendría más validez para el trabajador, el Código Laboral o la Carta Magna? Me lo preguntas la próxima clase, Padrino, por favor, ahí te voy a contar y te voy a dar la respuesta. Solo les adelanto, en materia laboral, el principio de jerarquía normativa se rompe. Ubiquen ustedes qué es jerarquía normativa, se los dejo de tarea para la próxima clase, ubiquen qué es jerarquía normativa. Este principio de jerarquía normativa o el triángulo kelseniano de la norma o la teoría kelseniana de la norma se rompe en materia de derecho del trabajo. En materia de derechos laborales se rompe, ¿sí? Y les explico en la próxima clase por qué. David García, Santos Marc, igual, Carlos Hernán, Catherine, gracias chicos, chicas, muy buena tarde. Saludos a quienes no pudieron estar conectados. Perdonen, me tengo que retirar. Dios primero, si no pasa otra cosa. No sé si van a haber clases el miércoles, porque el miércoles hay votaciones en el Colegio de Abogados. No sé si van a haber clases. Si no hay clases, pues ni modo, nos veremos el próximo lunes. Si hay clases, Dios primero, nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde. Dios primero,
estaré con ustedes, repito, miércoles 4 de la tarde, ¿sí? Gracias, Pablo. Aura, que Dios me los bendiga, chicos, chicas. Feliz tarde, saludos a quienes no estuvieron. Nos vemos primero Dios el próximo miércoles. Igual, si surge alguna inquietud, alguna duda, no duden en preguntarme en nuestro chat de WhatsApp, en el chat de Telegram. Todavía no he cargado ningún material al chat de Telegram. No lo he subido porque estoy esperando y dando tiempo a que mínimo todavía una semana más se integren quienes no se han integrado. ¿Estamos? Bueno, gracias Pablo, gracias Maite, Ángel, Kenia, buena tarde. Dios me los bendiga. Buen retorno a sus hogares, que Dios me los guarde, que gane Guate hoy contra México. Feliz tarde. Dios Ligia, tranquila, gracias, buena tarde. Adiós, Chamaley. Adiós, Carlos.